Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Seguimos con nuestro estudio del libro de Colosenses. Quiero recordarles que estamos en el capítulo 2 y que hemos dividido este capítulo en 4 partes para que se facilite nuestro estudio. En primer lugar, del versículo 1 al versículo 10, el apóstol Pablo defiende al cristianismo comparándolo con la falsa doctrina y refuta la falsa filosofía de la iglesia que hay en la iglesia de los Colosas en el versículo 8 en adelante. En segundo lugar, del versículo 10 al versículo 17, Pablo compara el cristianismo con la falsa observancia de la ley. Y ese es en esas secciones que estamos, en esas divisiones que estamos del capítulo 2. Pero quiero recordarles, en tercer lugar, que del versículo 18 al 19, Pablo compara el cristianismo con la falsa mística. Y por último, del versículo 20 al 23, Pablo compara el cristianismo con la falsa ascética y refuta esa ideología herética de algunos creyentes, específicamente los gnósticos y de los judaizantes que quieren permear en la iglesia de Colosas estas doctrinas falsas. Y estamos entonces en la segunda división, del versículo 11 al versículo 17. Vamos a empezar el versículo 13. Estamos entonces hablando acerca del cristianismo comparado con la falsa observancia de la ley. Y es la falsa observancia de la ley porque realmente ellos querían cumplir algunas prescripciones de la ley, pero no lo hacían de corazón. En el versículo 13 dice, en el versículo 16 dice, por tanto, ahí estamos en el 16, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hasta ahí termina la división de la segunda sección del capítulo 2. Quiero que consideremos en estos versículos frase por frase, porque cada frase tiene un importante contenido doctrinal y de edificación. Consideremos en primer lugar la palabra por tanto. La palabra por tanto es un conector. Un conector en este contexto, en este caso, une lo que hay antes con lo que el apóstol Pablo va a decir o está diciendo. Por tanto, nadie os guste en comida o bebida por lo anteriormente dicho. Y Pablo ha dicho del Señor Jesús que en la cruz del Calvario cumplió 3 tareas. La primera tarea fue el perdonar nuestros pecados. Versículo número 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, sentando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Entonces aquí dice que una tarea, un logro del Señor Jesús en la cruz del Calvario fue perdonar nuestros pecados, y que por ese proceder pecaminoso estábamos muertos, y que al morir en la cruz por nosotros nos dio vida. La segunda tarea que el Señor Jesús cumplió en la cruz del Calvario es acerca de que anuló, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Esta
acta tiene que ver con que en aquel tiempo el que tenía una deuda pues firmaba un certificado de deuda, y cuando pagaba la deuda pues se anulaba el certificado de esa deuda. Lo que hizo el Señor Jesús fue anular el certificado de deuda que nosotros teníamos, de la deuda que habíamos acumulado de toda la vida, de la deuda de pecado. Y por esa deuda de pecado entonces teníamos una sentencia, y era la muerte. No había escapatoria. Nosotros no teníamos la posibilidad de pagar esa deuda, y como no tenía la posibilidad de pagar esa deuda, Cristo pagó la deuda por nosotros muriendo en la cruz del Calvario. Por eso justamente dice que fue en la cruz que Él clavó el acta de los decretos que había contra nosotros. Y la tercera tarea de la que habla el pasaje está en el versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estos principados y estas potestades son jerarquías demoníacas. Ahí está, por lo menos, dos niveles de jerarquías demoníacas. Los principados y las potestades, entendemos, son las jerarquías demoníacas después de Satanás más poderosas. Dice que el Señor los derrotó, los despojó. El despojo es que les quitó el poder que tenían contra nosotros, les quitó la autoridad que tenían contra nosotros, como cuando un rey que conquistaba a otro rey, conquistaba el ejército de ese rey, despojaba al ejército conquistado de sus armas, de su uniforme, y luego los hacía desfilar delante de todos para mostrar su victoria y para mostrar la derrota del rey del ejército enemigo. Esa es la figura que aquí se usa, y eso es lo que hizo el Señor Jesús. Y fíjese qué maravillosa victoria el Señor consiguió sobre los demonios, la cual nosotros tenemos. Según Efesios capítulo 1, dice que esos principados fueron sometidos bajo los pies de la iglesia, y dio por cabeza a la iglesia a esos principados. Nosotros debemos tener la certeza de que esta palabra se cumple hoy en nosotros, y que por eso ningún demonio, ninguna obra que tenga que ver con los demonios, como brujería y hechicería, jamás nos podrá hacer ningún mal. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, y el maligno no nos toca a nosotros que somos hijos de Dios. Ahora, porque el Señor cumplió esas tres tareas en la cruz, perdonándonos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, y derrotando a los demonios, por tanto, nadie nos juzgue en comida o bebida. Nadie nos juzgue. Eso quiere decir que nadie se siente en el banquillo de juez, que nadie haga las veces de juez, juzgándonos en cuanto a lo que comemos, en cuanto a lo que bebemos. Y claro, entendemos que en esta iglesia había ese problema, y por eso Pablo argumenta esto, porque los grupos, el grupo de los judaizantes que querían entrometer la ley dentro de la fe cristiana, hacían todo el propósito, el esfuerzo de que ellos cumplieran la ley, y les acusaban de que comían indiscriminadamente, de que no estaban circuncidados, por ejemplo, y de que no guardaban algunas otras prescripciones de la ley, algunos otros ritos, actos y hechos de purificación que obviamente al creer en Cristo ya no necesitaban guardarlos. Y entonces Pablo dice: nadie os juzgue en primer lugar, en cuanto a comida o bebida. Empezando
en el libro de Génesis, versículo 29, el Señor le dice a la primera pareja qué deben comer. Dice así: dijo, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay en él, y fruto, y que da semilla, os serán para comer. Entonces, inicialmente Dios le dijo a Adán y a Eva, y todos los descendientes de Adán y Eva, que comieran plantas y comieran frutos, básicamente. Pero después de que el hombre cae en pecado y Dios manda el primer juicio sobre la tierra, Dios permite que ya el hombre coma carne. En el capítulo 9 del libro de Génesis, versículo 3, dice así: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os será dado todo. Aquí aparentemente parece que tuvieran la viabilidad de comer cualquier tipo de carne, de animal, pero no es así, porque ya había la distinción entre los animales limpios y los animales impuros. Por eso Dios le dice a Noé que dentro del arca debe meter los animales limpios. Pero en Deuteronomio capítulo 14 y Levítico capítulo 11, entonces Dios reglamenta lo que hemos de comer, lo que había de comer el pueblo de Israel ya en la ley. Y básicamente lo que el Señor dice que no deben comer, sin hacer pues un estudio profundo en cuanto a la comida, son animales de carroña. No deben comer animales de carroña, no deben comer animales de rapiña, no deben comer insectos, no deben comer peces que no tengan escamas, por ejemplo los mariscos. Y básicamente esa prohibición era una prohibición por razones de salud, más que cualquier otra cosa. Sin embargo, el pueblo judío entendió que el alimento tiene efectos espirituales y que por comer algunos alimentos pecaban, no por comerlos, sino por desobedecer al mandamiento que Dios había establecido en la ley. Pero en el Nuevo Testamento ya todos entendemos, la ley es derogada por el Señor. En el capítulo 9 entonces del libro de Marcos, capítulo 7 del libro de Mateo, nosotros encontramos que Jesús hace limpios todos los alimentos. Versículo número 15 del capítulo número 7 del libro de Marcos 7:15. Leemos así: dice así: nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminarlo, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. El Señor está diciendo aquí, no lo que coma produce pecado en el hombre, o el hombre peca por comer, ¿cierto? Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino que en el vientre, y sale a la letrina. Y esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces el Señor Jesús aquí está derogando la ley ritual acá, la ley ceremonial en cuanto a la purificación, en cuanto a qué alimentos debían de comer. Y asimismo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos capítulo 10, encontramos otro pasaje que hace alusión a lo mismo, donde se entiende el Señor limpió los alimentos. Y en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice que
vendrán algunas doctrinas falsas que prohibirán comer algunos alimentos. Estaba pensando en un hombre, un creyente, que vino al culto y era un culto de Santa Cena y no tomó la Santa Cena. Y era una iglesia pequeña y el pastor se dio cuenta que el hermano no tomó la cena. Entonces lo llamó y le dijo: hermano, ¿por qué no tomó la cena? Dijo: pastor, porque no estoy en condiciones de tomar la cena. ¿Pero por qué? Me dijo: pues verá, pastor, es que usted sabe que yo tengo un cáncer en mi cuerpo. Y alguien me dijo: si usted quiere curarse de ese cáncer, entonces lo que tiene que hacer es matar un gallinazo, hacer un caldo de gallinazo y tomárselo por lo menos unas 3 o 4 veces. Y pues, pastor, yo ya lo hice 3 veces. Y yo entiendo que en la Biblia que el gallinazo es un animal impuro y que nosotros los cristianos no podemos comer eso. El pastor le dijo: mijito, yo no le digo que usted haya pecado. Hermanito, no, según las enseñanzas de la Biblia no le digo que haya pecado. Le podría decir cochino, hermano, pero no pecador. Porque esto no es esto no se configura como un pecado. Y luego dice: nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí hace referencia a 3 festividades. La primera festividad es días de fiesta. Ese era un sábado anual en el que se observaba ese día toda la nación y se hacían sacrificios y se hacía una celebración especial. Luego, luna nueva hace referencia a un sábado mensual, y ese sábado era el primer sábado de cada mes. El año judío era un año lunar, consistía en 354 días de acuerdo a la rotación de la Tierra alrededor de la Luna. Y pues cuando empezaba cada mes, empezaban los primeros vislumbres de la luna. Ese primer sábado, entonces era el sábado de luna nueva, y ellos lo guardaban en una ceremonia especial. Y luego, días de reposo, haciendo referencia al sábado. Entonces aquí el Señor claramente dice, ya Pablo, pues el Señor por medio de Pablo dice: nadie los juzgue en guardar esos días de reposo, que ustedes estén obligados a hacerlos como lo hacen en la ley. Y eso está muy claro. Y luego dice, fíjese qué interesante lo que dice, versículo 17: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, las fiestas, las comidas, la circuncisión, los ritos de purificación y todo eso constituye una sombra de lo que había de venir, es decir, de Jesús. Esos ritos son la sombra de la realidad que ya la iglesia de Colosas tiene, que es la persona del Señor Jesucristo. La palabra sombra, de la palabra sombra se deriva la palabra fotografía. Una mujer judía en los tiempos bíblicos, cuando los judíos iban a la guerra contra otros pueblos, su esposo se fue a la guerra y era incierto pues el pensar que los que iban a la guerra volvieran. Quizá quedaban por allá bajo la espada enemiga, murieran por allá. Entonces la señora en su tristeza contrató un pintor y pintó un cuadro de una fotografía de su esposo. Hizo un cuadro de su esposo, hizo un dibujo, porque pues no habían cámaras fotográficas ni nada de eso. Entonces hizo un dibujo del esposo y lo puso en la sala de su casa. Y esperó que su esposo volviera. Y cuando su esposo volvió, entonces ella cogió el cuadro y lo rompió y dijo: yo ya no necesito la fotografía de mi esposo porque tengo a mi esposo aquí.
Y a eso es que se refiere aquí. Ya no necesitamos la sombra, porque ahora tenemos la persona de Jesús. Fíjese qué tan claro. Hay quienes pelean por la sombra y deberían pelear por la realidad, por la persona misma de Jesús. Por eso Pablo dice, nadie los juzgue por la sombra. No, deberían juzgarlos por la persona que proyecta la sombra. Y luego dice, más el cuerpo, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Cuál cuerpo? El que proyecta la sombra. Fíjese, el que proyecta la sombra. Jesús está proyectando toda esa sombra en el Antiguo Testamento que constituyen todos los ritos y leyes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, donde se mataba el Cordero Pascual. Esa es una sombra. El Cordero Pascual era una sombra de la persona de Jesús que iba a morir en la cruz. Y podríamos citar cantidades de ilustraciones del Antiguo Testamento. Ahora pasamos a la tercera división, que también es muy interesante, del capítulo 2, del versículo 18 y 19, que tiene que ver con el cristianismo y la comparación con la falsa mística. Versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que del Señor. En esta tercera división vamos a seguir la misma metodología, estudiando las frases, porque cada frase es muy interesante. Dice el 18, nadie os prive de vuestro premio. Está haciendo referencia a que nadie, como un juez, descalifique a un jugador porque ese jugador no sigue las normas del juego. A mí me parece que cuando un jugador no sigue las normas del juego, pues es obvio que el árbitro debe descalificarlo. Pero en este caso Pablo dice, no, señor. La iglesia de Colosas no sigue las reglas de las normas y reglas de mística que le proponen los gnósticos. No, porque ellos son las enseñanzas de la Biblia. Y nadie puede descalificar a los creyentes de Colosas por no seguir esa mística propuesta por los gnósticos. Más adelante va a decir en qué consiste esa mística. Y luego dice, es decir, porque no pueden ser juzgados por las experiencias que tienen los que se dicen tener experiencias en la iglesia de Colosas. Y esto deberíamos hacer un comentarito en cuanto a eso. ¿Cuántas cosas en la iglesia se juzgan por experiencias de personas? Y a veces esas experiencias de esas personas se quieren constituir en doctrina, incluso sobre las enseñanzas de la Biblia. Y eso, qué peligroso es. Qué grave es que personas eleven las experiencias personales a la calidad de doctrina bíblica, inspirada por el Señor. Luego dice, afectando humildad. Y esa frase tiene que ver con que los gnósticos decían, nosotros somos muy pecadores y no podemos acercarnos a Dios porque Dios es muy grande y muy santo. Entonces tenemos que tener mediadores. ¿Y esos mediadores quiénes eran? Pues los ángeles. Y le decían a los creyentes de Colosas, ustedes son muy pretenciosos, altivos, pensando que se pueden acercar a Dios directamente. Fíjese la gravedad de esa doctrina tan falsa, ¿no es cierto? Era de hecho una falsa humildad, más bien era una muestra de altivez, ignorancia
de la palabra del Señor. Pues hermanos amados, en 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, no hay otra mediadora, no hay ningún santo que sea mediador, ninguna diosa que sea mediadora. Pablo descalifica esa doctrina entonces de los gnósticos. Cuando yo empecé mi ministerio, empecé a estudiar un poco sobre los ángeles. Y hay un libro que yo tengo aún en mi biblioteca, y el libro dice cómo conversar con los ángeles. Yo todavía no entendía qué tan peligroso podía ser ese libro. Y entre las experiencias que narra un pastor, que es el que escribe el libro, dice él que tuvo una experiencia espectacular con un ángel. Es que de repente, una noche mientras él oraba, el cuarto se le iluminó con una luz indescriptible. La luz iluminó todo el cuarto cuando todo estaba apagado. Y escuchó algunas cosas de una voz que le dijo eso. Y entonces él enseñaba de qué manera uno podía tener comunicación con los ángeles. Tenemos que recordar que Satanás se viste como ángel de luz y que hoy no hay ángeles con quienes nos podamos comunicar y eso sea una doctrina correcta. Nosotros hoy tenemos la Biblia y nos comunicamos con el Señor directamente a través de la Biblia, recibiendo su mensaje y hablándole a Él a través de la oración. Pablo dice, si un ángel se presenta, dice, diciéndoles otro evangelio, ese ángel, ese sea anatema, es decir, sea maldito. No es un ángel de Dios, es un demonio. Y nosotros estamos familiarizados con la invocación de los ángeles. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando éramos niños hacíamos una oración. La oración al ángel de la guarda, mi dulce compañía. Esa es una invocación peligrosa, es una invocación a los ángeles. No podemos invocar a los ángeles, debemos invocar al Señor, solamente al Señor. Luego dice, entrometiéndose en lo que no ha visto. Afectando humildad y culto a los ángeles, sí. Entrometiéndose en lo que no ha visto. Es decir, diciendo que tenían revelaciones, diciendo que tenían visiones. Y venían a la iglesia y decían de sus experiencias, de lo que supuestamente Dios les había mostrado, de que ellos eran unos súper espirituales, súper iluminados, porque tenían estas experiencias místicas. Y hay personas que buscan esas experiencias místicas, siguen esas experiencias místicas. Decían sueños, tenían revelaciones, y eran revelaciones falsas, porque pues el apóstol dice, entrometiéndose en lo que no han visto. ¿Por qué? Porque no han visto nada de Dios. Porque solo el poder de la deidad está contenido hoy en su bendita palabra. Y luego dice, hinchado, mire qué interesante, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Cómo puede el apóstol Pablo decir que una persona que tiene algunas experiencias místicas es una persona carnal? Pues su mente es carnal. O que tiene una gran imaginación carnal. Tremendo. Dice, y luego dice, versículo 19, no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que del Señor. Ese versículo, esa frase, no haciéndose de la cabeza, quiere decir,
en vez de buscar esas experiencias místicas, esos sueños, esas visiones, esas revelaciones, aférrense a Cristo. ¿A cuál Cristo? Al Cristo de la Biblia, al Cristo revelado y manifestado en la palabra del Señor. Porque la edificación de la iglesia no es para unos iluminados nomás, la edificación es para todos. Dice el 19, dice, nutriéndose, que en todo el cuerpo en virtud de que en todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, todo el cuerpo, no unos iluminados que reciben revelaciones, no, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Cómo crece todo el cuerpo de Cristo? ¿Cómo crece? Unido, pues con las enseñanzas de la Biblia. Cuando enseñamos la Biblia, la iglesia se edifica y la iglesia crece. Vamos a dejar hasta ahí y luego seguimos con el cristianismo comparado con el falso misticismo, que va hasta el versículo 20. Te damos gracias, Señor, por esta escritura, Señor, y gracias por lo que aprendemos de ella, Señor. Danos espíritu de revelación cuando estudiamos la palabra. Guíanos a la verdad y concédenos combatir las doctrinas heréticas, Señor, las falsas doctrinas, Señor. Tú nos puedes usar y queremos ser instrumentos en esto, instrumentos usados en esto, Señor, para combatir y luchar ardientemente, como dice tu palabra en el libro de Judas, por la fe y la verdad genuina del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.